Yo creo que algo de lo que dijo Miguel hoy se trató ayer justamente en relación a la violencia. Y la violencia que podemos nosotros interpretarla también como un elemento de enfermedad y de enfermedad social. Ahora, cuando uno toca estos temas de ética médica o de bioética, posiblemente se espera que se plantean como las bases, el elemento filosófico, el elemento, yo diría, académico del problema, ¿no? Y yo creo que voy a tener que hacerlo de esa manera. Sin embargo, quiero empezar con algo, para atarlo a nuestra realidad. Nosotros hemos visto en las noticias recientes de prensa en Guatemala la crisis que hay en los hospitales. Yo asisto al San Juan de Dios, estoy en el Comité de Ética en Investigación y me doy cuenta de la tremenda crisis que se sufre para atender a los pacientes, que es mayor a la que yo haya tenido en mente en toda mi historia desde que fui interno y residente de ese hospital. Yo creo que eso quisiera que lo tengamos en cuenta durante esta plática. Lo segundo es una noticia que apareció recientemente, un reportaje sobre el trato de los estudiantes en los hospitales. Yo creo que eso también tiene que ver con la plática de hoy y tiene que ver con una historia. Y para decirlo brevemente, yo creo que es un error lo que se ha planteado de que siempre fue así. La idea es por qué no siempre fue así. Voy a principiar. Al revés. Ahí está. Voy a principiar pidiéndoles que miren durante 30 segundos esta imagen y que piensen a ver qué ideas les pueden desencadenar. Va a ser es una mirada muy rápida, muy breve, ¿va? Antes de iniciar mi charla, después la voy a retomar. ¿Qué es el telos profesional? Es el fin de la medicina. Pensemos en eso primero. Yo creo que el problema fundamental de los médicos y de cualquier trabajador de salud tiene que ver con esto. Dice, el problema fundamental es identificar qué es lo que entendemos los médicos y otros profesionales de la salud como fin último, el telos de nuestro trabajo. Con frecuencia nosotros hemos pensado, y con muy buena intención, que el fin del médico, sobre todo el médico clínico, es salvar vidas. Ahora, yo me pregunto si ese es el fin último. Y eso ha venido a ser una discusión en la bioética. Si vemos a las personas como un sujeto o como un objeto, eso lo vemos en la vida cotidiana. Yo me preguntaría si cuando recorremos las salas de los hospitales, la emergencia, las consultas externas, etcétera, ¿cómo es que estamos viendo a esa persona que llamamos enfermo? Luego, si tenemos responsabilidades que trascienden lo individual. Yo creo que esta es una pregunta muy importante que tiene que ver con este congreso, tiene que ver con esta charla y con los que nos planteó Miguel antes. Si nosotros como médicos, clínicos, cirujanos, internistas, pediatras, obstetras o lo que sea, nuestra responsabilidad es solo lo individual. Y luego, si nuestro humanitarismo progresa o estamos en una era de exaltación del egoísmo. Si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son sus consecuencias? Esas son unas preguntas éticas, pero también son unas preguntas científicas. La primera frase ahí es cuando hablamos del fin de nuestro trabajo, posiblemente nosotros veamos de que efectivamente parte de nuestros fines es salvar vidas, pero tal vez no sea el fin último. Y vamos a ver cuál puede ser ese fin último. Cuando hablamos en medicina y hablamos de ética y hablamos de valores, lo fundamental que ponemos en discusión es esto. Es decir, cuáles son los valores intrínsecos de nuestra profesión y obviamente cuáles pueden ser los valores extrínsecos. Cuando hablamos de valores intrínsecos estamos pensando, es decir,
se plantea en prácticamente todas las publicaciones de bioética, todas las reflexiones de ética médica, en esto, en la justicia, la fidelidad, ¿a qué? A la promesa, a la promesa del juramento hipocrático, a la promesa de nuestra graduación, la prudencia, la bondad, la honestidad, la compasión. Pensemos si nosotros, en este momento, lo que observamos al hacer un estudio analítico de lo que pasa en los medios en que trabajamos, esto se cumple. Estamos hablando de los valores intrínsecos. Y obviamente la modestia intelectual. Dice, cualquier profesión tiene valores intrínsecos que son los específicos del ejercicio de la misma, o sea, los que planteamos antes. Sin embargo, ahí la última frase dice, en el caso de la medicina, el valor intrínseco es aliviar el sufrimiento humano producido por la enfermedad. Con esto quiero decir que muchas veces, con muy buena intención, estamos frente a un paciente terminal. Ahora ya no tanto, ahora ya se está reflexionando más en esto, pero hay enormes esfuerzos por mantener con vida a un paciente terminal que ya no quiere vivir más. Entonces, nosotros estamos viendo que el valor intrínseco, el telos, el final, es aliviar el sufrimiento humano. Pero eso no lo estamos pensando exclusivamente en la práctica clínica. Si somos salubristas, o todo lo que estaba planteando Miguel antes, ¿a qué nos lleva? Al planteamiento de que aliviar el sufrimiento humano, estamos hablando de todos los seres humanos, de todos los que somos personas, independientemente de las condiciones económicas, étnicas o lo que sea. Solo de los valores, solo voy a plantear dos en términos generales, porque me parece que es muy importante. Cuando se habla de prudencia como un valor, no estamos hablando de aquella cuestión de ser timorato, es todo lo contrario. Es decir, la prudencia desde el punto de vista del planteamiento aristotélico es una virtud que comprende una sabiduría práctica, capacidad de adaptar sabiamente los medios adecuados con el fin de alcanzar una meta buena o beneficiosa, en especial por medio del ejercicio de la previsión. También lo pueden plantear como la virtud intelectual que dirige a la persona a escoger los medios correctos para un fin adecuado, o la sabiduría cautelosa, ejercicio de la discreción cuidadosa, reflexión previa a la actuación. Por ejemplo, si un cirujano tiene frente a sí a un paciente con un problema agudo que sabe que su solución es solo la intervención quirúrgica, pero sabe que en este momento no es el momento oportuno, sino que tiene que hacer otras medidas terapéuticas, creo que el juicio, la prudencia, lo obliga a esperar a tener a ese paciente en las mejores condiciones. Pero si el cirujano está en una emergencia donde llega alguien con una herida cardíaca y que cree que no tiene ni siquiera que esperar para llegar a sala de operaciones, sino que tiene que actuar ahí mismo con todos los riesgos que hay y que es su única posibilidad, este cirujano está ejerciendo en uno u otro caso la sabiduría práctica. Claro, en unos casos el riesgo va a ser mayor, pero no le queda de otra. Quería plantear eso porque la prudencia hace que nosotros veamos frente al enfermo en qué momento es importante decirle una información, decirle toda la verdad, por ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad terminal. Pero tal vez sobre lo que yo quiero insistir ahora es sobre ese gran valor que incluye a los demás, que es el de justicia. Es decir, y que nos preguntemos, ¿concierne a los trabajadores de salud y particularmente a los médicos velar por la aplicación de principio de justicia? Y básicamente cuando hablamos de salud estamos hablando de estos tres elementos de justicia: la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia retributiva. Ahí tienen ustedes tres imágenes que pueden hacerles pensar a qué me estoy refiriendo.
La de en medio, la justicia retributiva, la imagen que tengo ahí, es algo relacionado con la investigación que se hizo en Guatemala en los años 40. Y voy a tratar de explicarlo brevemente esto. Cuando hablamos de justicia distributiva, hablamos de la justicia sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que los recursos sean distribuidos adecuadamente. Y los recursos distribuidos adecuadamente podemos hablar dentro del sistema de salud, a qué le vamos a dar prioridad, pero también estamos hablando de los recursos nacionales. Estamos hablando de a dónde van las contribuciones de los ciudadanos, a dónde va dirigido. Aquí es donde nosotros vemos que en Guatemala el porcentaje del PIB dedicado a salud es mínimo, es uno de los más pequeños en América. Ahí hay una violación a una justicia distributiva y que obviamente eso a quien más le interesa en el ámbito de salud es a los saludistas, pero que nos debe interesar a todos y vamos a ver por qué. La justicia conmutativa regula las relaciones de personas privadas y eso quiero hacer un llamado de atención. Posiblemente acá la mayor parte de ustedes son clínicos y la justicia conmutativa es una justicia personal, es cómo trato yo a una persona que llega y está frente a mí, cómo trato a la persona sufriente que llega frente a mí independientemente de cuál es su condición económica, cuál es su condición étnica, cuál es su condición de género, de edad. Es decir, en todos esos casos nosotros tenemos a una persona en que la justicia conmutativa nos obliga a verlo como tal, como persona, como sujeto, no como objeto. Yo quisiera que nos preguntáramos si en nuestra práctica estamos viendo que así estamos actuando o no estamos actuando de esa manera. Como un ejemplo de justicia conmutativa les quiero poner algo que está en la historia de Guatemala, que es el doctor José Felipe Flores en el caso de la epidemia de viruela de 1780, él primero pide permiso a una autoridad legítima para curar y prever las viruelas empleando método de inoculación. Sobre esto hay una historia muy interesante. Y se autorizó de esta manera, dice, siempre que los pacientes le pidiesen y que en todo obrasen con pericia y conciencia. Aquí estamos hablando de una justicia conmutativa, de cómo este médico iba a actuar frente a los pacientes, respetando, es decir, no haciendo daño y respetando también el hecho de la autonomía y la decisión que tenían estas personas. Yo les quiero poner esto porque yo quiero hacer alguna comparación. Aquí les presento a algunos de los maestros, fueron maestros nuestros, de muy pocos de los que estamos acá. Pero, ¿cuál era la característica de estos señores? Por ejemplo, el doctor Rodríguez Padilla, el doctor Miguel Molina, el doctor Ochaita, está el doctor Alarcón, abajo el doctor Martínez Durán, y el doctor Fajardo. Yo los conocí a todos ellos. ¿Cuál era el rasgo de estos maestros? Uno era su preparación profunda en medicina, eran verdaderamente respetables, pero eran gente muy sobria, no era de muchas bromas, pero nos respetaban a los estudiantes. Yo nunca tuve una falta de respeto de ellos, pero sobre todo respetaban al paciente. Es decir, hago ese hincapié porque yo quiero traer a la historia y decir que lo que estamos viendo ahora en los hospitales, que es la vulneración de la integridad de los estudiantes, no es una cosa de siempre. Eso es algo que hubo un elemento histórico
de algo que está pasando en Guatemala, y más allá de los hospitales, más allá de la salud y más allá de las universidades, que creo que podríamos nosotros calificar como anomia y que es algo en lo que nosotros deberíamos luchar por contrarrestar. Y esto es mi antigua facultad de medicina, y solo para esa foto es la de dos amigos que fueron, uno era residente de cirugía y el otro era externo, y tenía esta foto y a mí me recuerda de cómo los residentes del hospital teníamos una gran amistad con ellos y nos enseñaban lo que tenían posibilidad de enseñarnos. Es decir, estoy haciendo hincapié en esto por lo que acabo de ver en una revista publicada en Guatemala sobre el maltrato en los hospitales. Pero, ¿cuál es la antítesis de esta justicia conmutativa? Uno es el afán de lucro, la desaparición de la palabra, que me parece muy importante. Quiero insistir que si nosotros estamos frente a un paciente y no tenemos la capacidad de la palabra, estamos perdiendo el elemento más importante en el trabajo clínico y además el más importante en la ética médica. Es decir, nosotros tenemos que saber actuar con el paciente, poder hablar con el paciente, escuchar al paciente sin arrogancia. Y lamentablemente es algo que yo les quiero decir con sinceridad, lo he visto con tal frecuencia que me asusta. La arrogancia es también entre nosotros mismos. Como no tengo mucho tiempo, voy a ir un poco más rápido. La irresponsabilidad y la discriminación. La discriminación es algo también muy común que vemos en la práctica pública. Yo me preguntaría, si nosotros atendemos igual a un paciente en la práctica pública que en la práctica privada, la respuesta es no. Muchas veces uno lo explica por cuestión de tiempo, por las condiciones de trabajo, y eso se entiende, pero no se entiende cuando es por la arrogancia. Incluso en la práctica privada hay cosas muy serias que yo creo que podríamos platicar de eso. Brevemente, la justicia distributiva es la distribución igual, equitativa, apropiada en la sociedad, determinada por las normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación social. Esto tiene que ver con lo que Miguel planteó ya en la primera plática. Y aquí es donde yo podría decirles, si el sistema de salud, ¿qué piensan los salubristas, qué pensamos los médicos sobre la atención a la salud a personas que viven en estas condiciones? Seguramente en esto no voy a insistir, ya fue explicado el problema de la equidad que se manifiesta empíricamente en la desigualdad de la atención de estas personas. En síntesis, podemos decir que las responsabilidades sociales del médico son responsabilidad, trato respetuoso humano con pacientes, la relación correcta con colegas y estudiantes, proyección de la relación anterior con el paciente, es decir, la relación correcta con el estudiante y con el colega incide en lo que pasa con los pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a crear un espacio más o menos amigable, un espacio más o menos correcto o un espacio hostil. Y eso la psicología social creo que nos lo explica mejor. Luego, la defensa de los derechos de sujetos de investigación, que en eso afortunadamente ya en Guatemala ya hay comités que están trabajando en ese sentido, pero todavía hace falta mucho por trabajar. Y defensa colegiada de pacientes, instituciones y el derecho a la salud de la población. Yo quiero hacer acá una crítica. El silencio nuestro es cómplice. Yo creo que, recientemente el colegio sacó un pronunciamiento y creo que estamos volviendo a tener ese espíritu de denuncia, que es una denuncia correcta, es una denuncia ética, es la defensa de nuestro trabajo, la defensa de nuestros pacientes. Y voy a hacer una crítica. Han pasado cosas muy serias en el ámbito de salud y yo solo escucho el silencio de mi universidad, en donde yo me formé, en donde había una expresión pública, y ahora no he escuchado nada más que el silencio. Yo creo que ya vamos terminando por acá. Efectivamente, yo creo que después de esta
conversación, ustedes podrán interpretar que efectivamente nosotros podemos cumplir nuestras obligaciones éticas, tanto a nivel individual, como en el primer caso, con el paciente directo. Esta es una famosa pintura. Luego tenemos el medio ambiente, también es una obligación de los médicos. La investigación, como por ejemplo células madre, etcétera, también. ¿Cuál es la situación de salud de los trabajadores de la zafra? Y aquí vemos niños, en fin, o de un cirujano trabajando con alta tecnología. En todo esto podemos nosotros cumplir con ese elemento fundamental que es nuestra relación ética. Termino con esta frase. Eso nosotros lo podemos decir, hay mucha gente que lo piensa, pero posiblemente nos estemos enfrentando con personas, dirigentes, que esto que nosotros digamos no les interesa, y tomo esta palabra que dice: ante una razón cínica, la filosofía moral parece inerme o ingenua. Yo esperaría que no. Gracias.